Dios les bendiga hoy con nuestro estudio acerca de los recursos de un padre ejemplar. Nuestra introducción nos dice cómo en una trilogía de parábolas de rescate y salvación quedó al final la parábola del hijo pródigo. En ella encontramos situaciones que se viven a diario en los núcleos familiares. Los dos aspectos que van a dominar esta historia es el tema de los padres y de los hijos. Gracias a que el padre de nuestra enseñanza contaba con provisiones materiales, recursos morales y valores espirituales, todo terminó en una gran victoria, pudiendo haber sido una tragedia más. El objetivo de este estudio es motivarnos a buscar en el Padre Celestial el camino para desarrollar nuestras funciones. Vamos hacia nuestro primer punto, que es sobre las provisiones materiales. Dice un hombre que tenía 2 hijos. Vamos a estar en Lucas 15, en el verso 11, que dice: también dijo, refiriéndose a Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Este verso comienza diciéndonos también dijo, porque ya él había dado 2 parábolas más en este capítulo 15, en los versos del 3 al 7 y del 8 al 10. Continúa explicando que él tenía 2 hijos. Este fue el detalle por el cual Jesús la usaría como ejemplo en la enseñanza que estaba dando, porque ya había comenzado. Por el contexto podemos decir que este señor era un padre ejemplar por su comprensión hacia sus 2 hijos. En la distribución de los bienes, cuando aún no era el tiempo de hacerlo, en su esfuerzo por ganar al hijo mayor y en su actitud de perdón hacia el menor. Punto B. Dice que le repartió los bienes. Verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El menor de estos 2 hijos era un joven sin una visión clara del futuro, con muchos deseos de aventura y de libertad. Debió haber bastantes discusiones entre este padre y este hijo antes de llegar a la determinación de darle la parte de los bienes que le correspondía. Aunque la Biblia no lo dice, es posible que el padre le haya rogado y le haya hecho ver todo lo que le sobrevendría al dedicarse él a una vida libre y sin principios. Advertencias y consejos que este joven no atendió. Aunque el hijo mayor no estaba pidiendo su parte, al determinarse cuánto le tocaba al menor, que se cree que era la tercera parte, se decide también la porción del mayor, que eran 2 terceras partes. Este último no hizo uso de su herencia, sino que siguió él viviendo junto a su padre. Punto C. Cuando un hijo, dice, se aleja del hogar. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Podemos decir que el único contento en este proceso sin duda era el hijo menor, quien no muchos días después dice que juntándolo todo, eso significa que con dinero en mano se fue lleno de vanas ilusiones, sin ningún temor de Dios ni de su padre en su corazón. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Este verso lo que nos da son los 3 pasos descendentes que son comunes en el camino de perdición que aquel joven eligió. Una fue que malgastó todo lo que tenía.
2. En ese momento hubo una gran hambre y él estaba sin haberse preparado. 3. Como consecuencia lógica comenzó a faltarle. Verso 15. En estas condiciones fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un trabajo humillante para cualquier judío. 16. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que él llegó a desear la comida de los cerdos, que eran las algarrobas, frutos, dice, en forma de vainas de un arbusto que abunda en el oriente. Primera pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias para este hijo menor de vivir perdidamente? Punto 2. Recursos morales. Fue movido a misericordia, dice. El proceso de recuperación del hijo pródigo lo vamos a ver iniciarse en el verso 17, cuando dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando se nos dice volver en sí, nos está describiendo el estado de enajenación o extravío mental, moral y espiritual en que este joven se encontraba. Pero la misericordia de Dios empezó a mostrarse en él, haciéndolo consciente de su condición. Entonces él pudo decir y pudo recordar, primero recordó y luego dijo, la abundancia de pan que había en casa de su padre. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siente él el deseo de ir a su padre. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Una confesión sincera de no ser digno de la gracia de su padre. Verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos que no solo sintió este joven el deseo de ir a su padre, sino que logró ejecutar lo que estaba planeando o lo que había planeado. Todo esto, lo que podemos decir es que es una descripción de salvación, por el cual todo pecador puede ir de la miseria misma a la presencia de un Dios amoroso y perdonador. En la segunda parte de este verso 20 vemos la actitud de un padre que había estado esperando el regreso de su hijo. Cuando aún estaba lejos, dice, lo vio. Esta es la actitud de nuestro Padre Celestial hacia los que están fuera de sus caminos. Él no solo está esperándolos, sino que dice que va y rescata la oveja perdida. Incluso barre la casa para hallar aquella moneda perdida. Fue movido a misericordia, corre hacia él, se echa sobre su cuello y lo besa. No le pide explicaciones ni tampoco le da sermones. Con muchas razones este padre para estar enojado lo vemos rebosando de felicidad porque su hijo perdido es hallado. Así que podemos decir gloria a Dios y aleluya. Punto B. Perdonó y restauró a su hijo. Verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo más lindo de ver es un corazón en restauración. Es la conciencia de haber ofendido y la capacidad de reconocerlo con humildad.
así como se lo propuso el hijo, comienza su proceso de arrepentimiento con una confesión y súplica ante su padre. Él confiesa: he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo haber ofendido primero a Dios con sus muchas maldades y a su padre. No lo deja terminar el discurso que él había preparado en los versos 18 y 19, porque las palabras sobran cuando en el corazón, cuando vemos un corazón verdaderamente arrepentido y un reconocimiento sincero de no ser digno de tanto amor. Ni su Padre terrenal ni su Padre celestial despreciarían a un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Este joven fue restaurado a su familia. Verso 22. El padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y así supo aquel que volvió a ser recibido. Una fiesta alegre y generosa, nuestro punto C. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, demostrando así públicamente el padre que aquel hijo pródigo fue perdonado. Este padre tuvo la facilidad de mostrar sus sentimientos. Esta ternura en el carácter lo que logra es fortalecer la relación con su hijo arrepentido. En el cielo dice: hay fiesta, como evidencia del gozo que hay cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:10. El porqué de toda esa celebración nos la explica el verso 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pregunta: ¿cómo se inicia el proceso de recuperación del hijo pródigo? Punto 3. Valores espirituales. Una intercesión de amor. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. En el verso 26 dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y en el 27 este criado le dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Otra de las virtudes que encontramos en este padre es en su trato con este hijo mayor. Al saber lo que estaba pasando, dice en el verso 28 que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Lamentablemente, la dureza del corazón del hermano mayor no lo dejó alegrarse por ver la restauración de su hermano menor. Los argumentos que siguen del hermano mayor contra su hermano son de alguien que se considera a sí mismo bueno y se compadece de sí mismo, y espiritualmente está lejos del corazón del Padre, como él se estaba encontrando lejos de su familia. Punto B. Desprendimiento de lo material. Ante el reclamo de aquel hijo egoísta, el padre le imparte aliento y le asegura sus derechos. Verso 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre trata de mostrarle las ventajas de las que él ha estado disfrutando, inclusive le aclara que sus derechos de herencia serían respetados cuando le dice: todas mis cosas son tuyas.
Aparentemente nada de esto lo hizo a él sentirse seguro. Al respetar el padre los derechos de su hijo mayor, tenemos que entender que el futuro económico del menor cambiaría. La restauración espiritual de aquel hijo menor lo hacía sentirse tan bien que lo material no era su prioridad. Él estuvo dispuesto, recordemos, a ser un jornalero más en la casa de su padre, mientras que su hermano, gozando de bienes materiales, sin una vida espiritual, no podía disfrutarlo por los celos y el enojo contra su hermano. Cuando tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, lo poco será mucho y suficiente porque nos sentimos cuidados y protegidos por el Padre. Punto C. La salvación de un hijo, verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En este argumento que el padre le da a su hijo mayor, podemos nosotros inspirarnos en la oración por los hijos que están fuera de los caminos de Dios, o sea, que andan en los caminos del mundo, para que vuelvan con un corazón contrito y humillado, buscando el perdón y la restauración del Padre de los cielos. Como padres, no solo somos responsables de las cosas materiales que hereden nuestros hijos, hay también elementos de carácter moral y espiritual que deben ser parte de nuestra herencia. Dios, por medio de su palabra, nos enseña a ser mejores padres para mayor gloria de su nombre y para nuestro propio contentamiento. Así que nuestra pregunta dice: ¿qué no le permite al hermano mayor alegrarse por la restauración de su hermano menor? He llegado a la reflexión. Vemos este estudio, un proceso de fe, amor y buen ejemplo. Este padre de 2 hijos, responsable con su hogar, logró con esfuerzos bienes para el presente y futuro de sus hijos. Frente a la actitud de su hijo menor, no dudamos que lo aconsejó y a pesar del dolor de su corazón, lo dejó partir y confiar que aprendería una lección. Y así fue. Estuvo él esperándolo y viendo el camino y lo vio regresar, así que era un hombre de fe. Frente a la reacción de su hijo mayor, intentó llevarlo a disfrutar su lugar sin que tuviera que competir con su hermano. Como padre, no le negó el derecho a cada uno de tomar sus propias decisiones. Pero cada decisión tendría su enseñanza. El menor falló, pero su arrepentimiento logró que entrara en el gozo de su padre. El otro, justo y leal, quedó fuera, porque la justicia humana no tiene nada que ver con la justicia que es por la fe. Así que te invito a unirte al propósito de Jesús al contar estas 3 parábolas del capítulo 15. Demostrar la actitud del Padre Celestial con los pecadores. Aunque no aprueba el Padre Celestial las acciones injustas, sí abre sus brazos para recibir a todo aquel que venga arrepentido. Juan 6:37. Les espero con otro de los temas de nuestra serie sobre el propósito divino para la familia, que es la familia y los talentos. Bendiciones.